César Quevedo, ¿qué guitarra recomienda para un principiante, acústica o eléctrica? A ver, yo creo que lo que vayas a tocar determina qué guitarra vas a tomar, ¿no? Eh, perdón, tengo un bigote en la boca. Eh, pero quizás empezaría yo con la acústica. Tiene tres cuestiones. Primero que nada, que la mayoría de la gente que te va a prestar una guitarra o que tiene una guitarra en casa la tiene acústica. Dos, te da más fuerza en los dedos porque las cuerdas son más difíciles de pisar, son cuerdas con una mayor tensión. Y tres, porque todo lo que aprendas en la guitarra acústica, con algunas excepciones de técnicas, te va a servir en la eléctrica, mientras que al revés no pasa. Si tú en la eléctrica, por ejemplo, aprendes bending y luego te pasa una guitarra con cuerdas de nylon, pues no vas a poder hacer un bending de tono, tono y medio, pero ni tirando de la cuerda así, ¿no? O el tapping es evidentemente solo se puede hacer en la guitarra eléctrica porque, o en una guitarra que tenga amplificación, porque el golpe del dedo sobre la cuerda contra el traste, contra el diapasón, pues no va a tener el volumen necesario a menos que tengas amplificación. Entonces, hay técnicas de guitarra eléctrica que no van a servir en la acústica, pero casi todas las de la acústica te van a servir en la eléctrica, además de que vas a sentirte muy a gusto cuando pases de la acústica a la eléctrica, porque el diapasón es más estrecho, tienes que ajustar los dedos porque están un poco más cerca las cuerdas son mucho más suaves, entonces es mucho más fácil tocar ciertas cosas porque requiere menos fuerza y bueno, tienes otras ventajas. Lo que pasa es que como yo creo que todo el mundo empezó con una acústica, porque nadie llegó, quiero una guitarra eléctrica. No, toma una acústica y ya si te gusta. Me voy a traer la acústica para acá, por cierto. Pero es una idea, ¿no? Yo creo que si vas a tocar rock, pues mira, empiezas con la eléctrica y luego tendrás que manejar la acústica. Porque al fin y al cabo vas a tener que tocar las dos, tarde o temprano.